Hoy nos sumamos a las corrientes de conocimiento de Natalia Gutiérrez. Natalia es experta en sostenibilidad, ha trabajado entre España y Iberoamérica a lo largo de la última década. En la actualidad lidera el equipo de impacto sostenible y seguridad de Cabify. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por recibirme. Bienvenida a Knowledge Waves, un placer tenerte con nosotros. Bueno. Quería preguntarte por el concepto a veces tan manido de responsabilidad social corporativa. Ha evolucionado en los últimos años hacia poner el foco en la sostenibilidad. Sí. ¿Por qué se ha producido y cómo se ha producido este cambio en las grandes empresas? Yo creo que efectivamente es un concepto que ha evolucionado a la par que la sociedad. Han sucedido muchas cosas y creo que estamos inmersos en una de las más relevantes de los últimos años y tiene que ver con esta crisis sociosanitaria que ha traído el COVID. Han sucedido bastantes cosas a lo largo de los últimos 20 años que han hecho evolucionar el concepto. La primera, y más relevante, tiene que ver con la crisis económica que se vivió en 2008, que dio la percepción a todos de que quizá había algo desde el punto de vista económico y financiero que no estábamos haciendo bien, porque estábamos priorizando el cortoplacismo. Y creo que esta crisis nueva, social, también está haciendo que despertemos otro tipo de necesidades. Es algo que está partiendo desde los ciudadanos, es algo que la empresa está abrazando muy bien, porque al final las empresas estamos compuestas de personas, y creo que poco a poco tanto organismos internacionales como las mismas empresas están profundizando mucho más en este desarrollo que necesitamos, ¿no? Estamos pasando a una visión un poco más de mediano y de largo plazo, porque sabemos que la forma en la que hacíamos las cosas no era la más sostenible, efectivamente. Y ha coincidido quizá también con una crisis de valores, ¿no? Crisis de confianza. Claro. En el informe que publica anualmente Edelman, ¿no? El Trust Barometer. Se ve claramente, pero curiosamente en el último informe las instituciones mejor valoradas son las empresas. A ver, tenemos cada vez mayor acceso a la información a través de la tecnología, entonces somos ciudadanos que cada vez reciben más información. A veces, escogemos el tipo de información que queremos recibir, ¿no? Pero empezamos a desarrollar un conocimiento y unas opiniones un poco más, quizá no tanto más formadas, pero sí más fuertes. Ha habido errores o equivocaciones a lo largo de los años por muchas instituciones, y creo que el ciudadano se empieza a empoderar. La forma más sencilla que tiene el ciudadano, además de tomar un poco como este poder transformador, es en lo que más tiempo pasamos haciendo, que es trabajar. Entonces, las empresas creo que hemos sabido abrazar muy bien eso, esa necesidad social, esa necesidad de las personas que tenemos por impactar en nuestro entorno positivamente en la mayoría de los casos. Estupendo. Cabify nació hace una década, con valores muy claros, ¿no? De transparencia, de colaboración, servicio público. ¿Cómo se integra en la misión de una empresa un propósito tan claro desde el principio? ¿Qué impacto tiene un propósito tan afianzado en la acción empresarial? Pues mira, efectivamente, cumplimos 10 años este 2021 y nuestra misión es hacer de las ciudades mejores lugares para vivir. Y creo que la contundencia de esa frase también trasciende de cómo creemos que es la movilidad. La movilidad tiene un ámbito de impacto social súper relevante. Si tú te puedes mover mejor por las ciudades, tienes acceso a una mejor educación, a un mejor trabajo, a un mayor ingreso, tienes acceso a un mejor ocio, a la cultura, al deporte, absolutamente todo. Entonces, existe un impacto social de la movilidad por sí misma, pero también existe un impacto ambiental. Sabemos cuáles son los principales riesgos de la contaminación en las ciudades. Cada vez más son los informes que se publican relacionados con enfermedades directamente relacionadas con eso, con nuestra forma de movernos, y creemos que todas estas cosas se pueden cambiar.
También creemos en la posibilidad de ofrecer al ciudadano cada vez más información para que tome mejores decisiones y sabemos que cuando eso es así, pues vamos moviendo a la sociedad en una dirección. Sois más de 1 millar de empleados distribuidos por todo el mundo. Sí. ¿Cómo se asienta la cultura corporativa, una cultura corporativa sobre todo tan definida en un público tan diverso? Bueno, como te decía, la misión creo que nos mueve a todos. Tenemos mucha suerte. Somos un equipo de personas que verdaderamente creen el impacto de lo que hacemos. Desde el ingeniero que programa la aplicación hasta, cualquiera de las personas que forman parte de la empresa. Pero además hemos construido poco a poco una cultura corporativa que va en esa dirección. Partimos desde la selección y el reclutamiento de personal, tenemos muy claro qué tipo de perfiles queremos trabajando con nosotros y no son perfiles con homogeneidad de pensamiento, pero sí con homogeneidad de valores. Es una manera muy robusta de construir. Si tú crees que tu impacto en el mundo puede ser positivo y quieres utilizar tu trabajo como el vehículo para hacerlo, crees en una mejor movilidad, en una movilidad más inclusiva, más segura, más accesible, somos tu alternativa de trabajo. Entonces, partiendo por ahí, luego es mucho más sencillo porque la mente llega abierta a aprender y tenemos procesos de capacitación, formativos. Desde el punto de vista de todos los que trabajamos en sostenibilidad, también somos muy evangelizadores en ese sentido y nos pasamos el día como reforzando ciertos mensajes. Y ha llegado un momento en el que incluso ya las propuestas, los proyectos, todo sale del equipo, ¿no? O sea, se empiezan a incluir diferentes perspectivas a la hora de tomar decisiones y entonces nos estamos moviendo incluso más rápido, ¿no? Y luego hemos salido a escuchar. Desarrollamos un plan director de sostenibilidad basado en la escucha a nuestros grupos de interés, a las partes interesadas, la escucha a la industria, la escucha a la sociedad, a los gobiernos. Entonces, las acciones que contemplan ese plan, los proyectos concretos, responden a necesidades concretas. Entonces, así es también muchísimo más fácil, porque no hay que convencer a nadie, si es que casi que es lo que opinamos todos, lo que sucede. Y en esa línea tenéis también unos criterios de sostenibilidad que ponen en valor cualquier acción de la compañía, ¿no? ¿En qué consisten estos criterios? Pues tenemos 5 líneas de acción estratégicas en el ámbito de sostenibilidad. A mí me gusta explicarlas muy fáciles porque creo que esa es otra de las cosas por las que luego vamos haciendo permear la cultura. Primero, hemos decidido ser un poquito disruptivos porque sabemos en el sector que estamos. Entonces, partimos de una base de que la ética, la transparencia y un buen gobierno corporativo tienen que guiar todo lo que hacemos. Constantemente observamos el comportamiento de nuestros empleados y estamos comprometidos con que la comunidad que convive en Cabify, de pasajeros y de conductores, tiene que tener ciertos valores compartidos para que se pueda dar la confianza, para que se pueda dar, ¿no?, la transparencia también. Tenemos una parte muy robusta de diversidad y de inclusión, porque vivimos en un sector predominantemente masculino, tanto el sector de la tecnología como el de la movilidad. Son muy pocas las mujeres que trabajan en el ámbito de los transportes. Entonces, ahí hay un techo que queremos romper y mirando al equipo interno, tampoco hay tantas ingenieras, matemáticas, programadoras, o sea, estamos rompiendo como un poquito también esas barreras en el sector. En nuestra composición de equipo estamos muy por delante de la composición de los equipos en términos de inclusión y de diversidad, incluso con empresas similares del sector. Trabajamos con innovación y con seguridad, con la tecnología como base de solución. Estamos súper comprometidos con toda la parte de impacto ambiental. Somos la primera empresa en Europa y Latinoamérica en ser carbono neutral, que significa básicamente que compensamos nuestra huella de carbono y estamos haciendo cada vez más y más proyectos orientados a que la movilidad tenga cada vez menor impacto. Siempre decimos que la forma más eficiente de moverte es caminando y cuando no se puede caminar, tienen que existir y convivir otras alternativas. Y por último, somos una empresa que nace de un emprendedor. Y que nace de un emprendedor de Tetuán. Entonces queremos que haya más emprendedores, queremos y creemos que las sociedades, o sea, involucrar a las comunidades locales en el mismo desarrollo. Por eso, pues un porcentaje súper relevante de nuestros empleados son de la comunidad local y trabajamos, pues,
impactando de la forma en la que creemos que logramos más en todas las ciudades donde tenemos presencia. ¿Y en qué proyectos de sostenibilidad estáis embarcados ahora mismo, por ejemplo? Pues mira, muchos en cada línea de acción. Te voy a contar uno que me hace especial ilusión. Uh-huh. Lo lanzamos a finales de 2020. 2020 fue un año retador en muchos sentidos y podía haber frenado la evolución de las empresas en temas de sostenibilidad. Y creo que como a todos nos dio la posibilidad de frenar un poco y de respirar, logramos fortalecer muchas cosas y tomar muy buenas decisiones. A finales de año, justamente, en este proyecto de carbono neutral que te contaba, ¿no? de medición de todas las emisiones de nuestra operación, de reducción de esas emisiones a través de todas las vías posibles, una de ellas la electrificación de flotas, y de compensación de la huella de carbono, hemos introducido en todo el proceso tecnología blockchain. A través de un partner, se llaman Climate Trade, es una empresa valenciana con estándares internacionales y que de hecho se está abriendo mercado en todo el mundo, y lo que estamos haciendo con ellos es mejorar la trazabilidad de la compensación. Nosotros compensamos de manera voluntaria, pertenecemos al mercado voluntario de créditos de carbono, pero cada vez que tú te desplazas por cualquier ciudad del mundo en un Cabify, tú sabes que la huella de carbono que eso genera, hasta que seamos capaces de eliminarla completamente con vehículos eléctricos y ofreciendo otras alternativas de movilidad, está compensada. Y sabes también que existe una trazabilidad perfecta entre esa compensación y los proyectos donde estamos invirtiendo. Ahora mismo tenemos proyectos en 3 mercados, en Chile, en Brasil y en Perú, y nuestro objetivo es empezar a compensar en todos los países donde tenemos presencia. Entonces, este es un proyecto que a mí personalmente me apasiona. Como te comentaba, pues también estamos inmersos, nos hemos comprometido con tener una flota 100% eléctrica para 2025 en España, que está a la vuelta de la esquina, y 2030 en toda Latinoamérica. Tenemos un proyecto para fomentar la presencia de mujeres conductoras en el sector. O sea, estamos haciendo muchas cosas, pero me quedaría con ese. Qué interesante. Qué interesante. Y en cuanto a las ciudades del futuro, la movilidad del futuro, ¿cómo prevéis que será en la próxima década? ¿Va a haber cada vez menos, los usuarios tendrán cada vez menos coches propios? ¿Habrá más vehículos compartidos? ¿Habrá menos vehículos por las ciudades? ¿Cómo prevéis que va a evolucionar? Bueno, yo creo que uno de los impactos negativos de esta crisis del COVID ha implicado que los ciudadanos han retomado el uso del vehículo particular. Y creemos que es un error importante porque los vehículos particulares están el 95% del tiempo sin utilizar, aparcados, ocupando espacio público que se podría ocupar en otras cosas. Entonces, si hay algo que nos gustaría que no sucediese como resultado de esta pandemia, definitivamente es eso. Nosotros queremos en una movilidad compartida, en una movilidad accesible y en una movilidad también sin barreras para nadie. Para hombres, para mujeres, para cualquier tipo de persona con discapacidad, y esa es nuestra apuesta. Hemos visto que la seguridad ha pasado, pues por ejemplo en Latinoamérica, de ser meramente lo que tiene que ver con integridad física a la hora de moverme, por los retos que se enfrentan en la región, a implicar muchísimo más la seguridad higiénico-sanitaria, ¿no? Que era un componente que quizás la calidad del servicio que nosotros dábamos a priori tenía incorporado, pero por supuesto no al nivel que esta crisis del COVID demandaba. Creemos que cada vez más la gente va a tender a incluir muchas formas de moverse por la ciudad, porque es que es lo más eficiente en términos de tiempo, en términos de uso del recurso, en términos financieros, incluso económicos, va a ser la forma más sencilla. Y luego estamos observando también esta necesidad de utilizar más la tecnología en nuestro favor, utilizar más datos, más información. Somos de las generaciones con más acceso a la información y tenemos que utilizarla de una forma positiva. Entonces, antes de salir a la calle, yo ya sé cosas que mis abuelos sabían, como si llueve o hace sol, ¿no? Y eso me hace tomar una decisión. Pero gracias a la tecnología ya sé cuáles son las maneras más sencillas de moverme, cuáles son las más eficientes y cuál es la relación entre la decisión y el precio que pago por tomarla, ¿no? En este componente precio cada vez hemos dejado más de hablar solamente de lo económico.
Es el costo de oportunidad de moverme también de una manera o de otra. Y probablemente si yo me voy a mover a la 1 de la mañana en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, pues tomaré cierto tipo de decisiones, y si es un domingo a las 12 de la mañana en una ciudad como, no sé, Madrid, probablemente tomaré otras, y seguro el clima acompaña la decisión, seguro el impacto que yo incluso como ciudadano quiero provocar en la ciudad acompaña la decisión, los tiempos, la información que tome van a acompañar a la decisión. Así que una movilidad segura, una movilidad accesible para todos y una movilidad que es complementaria al final a nuestra forma de vivir. Y desde luego vais mucho más rápido que al final las administraciones, ¿no? Porque es el caso de los patinetes eléctricos, ¿no? Ha costado mucho llegar a un acuerdo con los gobiernos locales, que al final, pues eso, al ir vosotros tan rápido en proponer nuevas soluciones a los ciudadanos, pues ellos tienen que regularlo. ¿Qué tal es ese entendimiento con las administraciones locales al final? ¿Es fácil? Vosotros al final les estáis facilitando la movilidad en las grandes ciudades, ¿no? ¿Cómo es la relación? Nosotros creemos definitivamente que las reglas del juego y la forma en la que se da la movilidad en las ciudades tiene que responder a las necesidades de todos y tiene que involucrarnos a todos. Entonces, desde siempre hemos tenido esta predisposición a contribuir de manera positiva, incluso entregando información, inteligencia de datos a las administraciones públicas para construir el futuro de la movilidad entre todos. Obviamente, las disrupciones siempre generan cambios, ¿no? De repente algo que nadie pensaba empieza a entrar en la jugada y a todos nos pilla un poco, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? La movilidad lleva regulada muchísimos años. Es normal que haya que evolucionar y de hecho estamos en la mejor disposición para ir juntos, que es como creemos además que se va a llegar mucho más rápido. Claro, de algún modo os constituís en pieza clave en esto que se llaman las smart cities, ¿no? Las ciudades inteligentes, sobre todo con esa aportación de data, ¿no? Que comentas para las administraciones locales. ¿Están muy lejos las ciudades inteligentes? Yo creo que están más cerca ahora que nunca. Y creo, de nuevo, siento mencionar tanto el tema, ¿no? Soy de las que dice, no hay que hablar tanto del tema COVID, pero sí, esto ha llegado a poner sobre la mesa también pues la necesidad, por ejemplo, de fomentar el comercio local, porque cuando restringen tu movilidad necesitas tener alternativas cerca de casa, ¿no? La necesidad de construir estas ciudades, de que en 15 minutos seas capaz de llegar a todos los sitios, como proponía la alcaldesa de París. Cada vez estamos viendo más que eso es un hecho y que si necesito moverme por la ciudad, lo que tengo es que tener toda la bandeja de alternativas y de oportunidades para poder hacerlo de la forma más conveniente. Lo que decíamos, en función al clima, en función a la inversión que quiero hacer, en función a todos los factores que una persona considera, a veces hasta sin saberlo, a la hora de tomar la decisión de desplazarse. Participáis en Climate Pledge, ¿no? Este proyecto que impulsó Amazon. Eso es. En el que yo creo que participan más de medio centenar de empresas de referencia, ¿no? En todo el mundo. El objetivo es llegar a ser carbon neutral, ¿no? Una década antes de la fecha fijada en el Acuerdo de París, que es 2050. Eso es. Con lo cual, sería en 2040. De algún modo ya estáis en ello y comentabas anteriormente que el objetivo es que las flotas sean eléctricas en 5 años en España y en 10 años en América Latina. ¿Qué otras iniciativas estáis tomando o creéis que podrían contribuir a adelantar esta neutralidad de carbono? Pues, y disculpa, ¿y por qué no lo hacen todas las compañías? ¿Es posible, es viable para todas las compañías? Sí, nosotros partimos de la base de que es viable, es retador, por supuesto, requiere un compromiso muy relevante, sobre todo en querer conocer, entender y medir cuál es tu huella y también hasta dónde quieres que llegue tu huella. Hay protocolos internacionales como el GHG, hay protocolos de Naciones Unidas que más o menos siempre, desde un punto de vista muy técnico, han explicado hasta dónde llegan las emisiones de cualquier empresa o organización.
Básicamente el Climate Pledge lo que nos mueve es a eso, a continuar midiendo, entendiendo 100% cómo se generan nuestras emisiones, tanto las emisiones de nuestra operación como las emisiones de nuestros viajes. Hemos logrado el 100% de la trazabilidad de todos los vehículos y motores, que es algo impresionante, porque somos capaces ahora sí de decir en cada uno de los viajes cuáles son las emisiones generadas, y de hecho próximamente empezaremos a ofrecer esta información a todos nuestros usuarios. Implica tomar medidas de reducción. La reducción es la ecoeficiencia, y siempre que hay ecoeficiencia también hay eficiencia financiera. Porque al final hay alternativas que tú tomas para reducir tu factura eléctrica, para reducir tu consumo de agua, para mejorar la manera en la que haces uso de las materias primas y de todos los materiales que utilizas para llevar el día a día de tu operación, de tu oficina. Y por último, lo que se propone desde el Pledge es, pues como decías, algo que ya llevamos años haciendo, y es: he medido, he reducido, y todo lo que yo no pueda reducir, necesito hacer algo por compensarlo. Entonces, invierto en proyectos basados en las propuestas naturales para hacer captura de carbono de la atmósfera, invierto en proyectos de energías renovables, que si te fijas es como retroalimentar el pasito anterior, donde estoy nutriendo mis energías, mis oficinas de energía verde, invierto en proyectos que al final lo que permiten es entender que todos juntos, si cada quien aporta como desde su visión, podemos lograr efectivamente llegar a la neutralidad climática, llegar a los acuerdos de París incluso años antes. Y sí, efectivamente representa un reto y somos muchos los que ya estamos en esto, pero es que en México hay una expresión que a mí me encanta, y es: no se puede tapar el sol con el dedo. Entonces, es algo que todos vamos a acabar haciendo. Más pronto, más tarde, obligados, de manera voluntaria, pero va a llegar. Pues tapar el sol es lo que quiere hacer Bill Gates con polvo y con... me llamó recientemente la atención una entrevista que le hacían precisamente a Bill Gates, que era de algún modo pesimista, dejaba un poco de luz, venía a decir que al final ya llegamos tarde, que ni los acuerdos de París ni la labor que hagan los países, si es que se ponen de acuerdo, va a aportar soluciones definitivas. Él considera que la única solución está en nuevas tecnologías capaces de eliminar el dióxido de carbono, ¿no?, de la atmósfera. ¿Qué opinas de esta visión de Gates? Bueno, ¿es pesimista? ¿Tú crees que vosotros que estáis muy apegados a la tecnología, crees que se va a llegar a solucionar esta crisis climática que estamos viviendo? Yo creo que el hombre tiene razones para ser pesimista, porque también venía años avisando de la pandemia y no le han hecho caso. Entonces quizá está incrementando un poco el tono de la conversación para ver si entre todos hacemos las cosas más rápido. Personalmente, yo sí creo que un futuro mejor es posible si empezamos a construirlo desde ya. Nos hemos dado cuenta de muchas cosas. En los últimos años hemos visto movimientos sociales impresionantes, incluso de nuevas generaciones como Greta. Sí. Cada vez somos más conscientes de muchas cosas que se habían convertido en nuestra forma de vivir y que estamos transformando y cambiando justamente porque empezamos a entender el impacto. Y soy una persona muy optimista, y sí creo que si somos capaces de ajustarnos y de tomar las decisiones correctas y las más responsables, el planeta tiene que tener un futuro obligatoriamente. Pues por un cambio de valores, ¿no? Es por donde empieza. Si estamos dispuestos a transformarnos, definitivamente. Y yo creo que cada vez somos más los que estamos dispuestos a hacerlo. Natalia, hablábamos antes de los valores de los públicos internos. Todo el mensaje, todos los valores de Cabify, sobre todo la línea de sostenibilidad, ¿cómo los transmitís, cómo los comunicáis a vuestros públicos externos? Bueno, tenemos muchas herramientas para hacerlo. Yo creo que cada vez es más relevante que las empresas sean capaces de transmitir de una forma súper orgánica estos valores que solo, como te decía, responden al final a las expectativas de toda la gente que confía en Cabify pues para moverse, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos neutros en carbono y nuestros usuarios
saben que compensamos el CO2 de cada viaje porque desde la misma aplicación lo estamos comunicando. A través, por supuesto, de las redes sociales y de ese tipo de canales que son mucho más orgánicos, nos vamos sumando a aportar nuestra visión en ciertas conversaciones que son súper relevantes para todo tipo de usuarios. Además, tenemos una herramienta de transparencia que es la memoria de sostenibilidad, que requiere de un ejercicio abismal de recopilación y de procesamiento de información, pero que de una forma muy simple da una panorámica bastante sencilla de todo lo que estamos haciendo, y es un documento que también se tiene que transmitir a los inversores, ¿no? Que entienden que no están apostando solamente al corto, sino también al mediano y al largo plazo. Y luego hay un público, un grupo con el que nos interesa mucho esta comunicación, que tiene que ver con las empresas. Cuando una empresa decide moverse a través de Cabify, recibe un certificado de compensación de sus emisiones. Entonces, es una forma de decirle a la empresa, es tu movilidad, quizá hay una parte que es tu responsabilidad, pero nosotros somos un aliado para que lo logres hacer de una forma cada vez más sostenible. Y a futuro, un futuro ojalá y muy muy cercano, porque esperamos lanzar la iniciativa este mismo 2021, cada uno de nuestros usuarios, cuando termine un trayecto, va a saber cuál ha sido la huella de carbono que ha generado. Entonces, hay muchas maneras en las que vamos haciendo permear ese mensaje, vamos respondiendo a sensibilidades, quizá vamos despertando otras, y al final creemos que es la forma más fácil, además, de mostrar lo que queremos hacer y el futuro al que queremos llegar. Pues muchas gracias, Natalia. Ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias a ti igualmente.